Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a comenzar a ver el último tema de esta unidad que tiene relación con el imperialismo ya, pero antes de eso vamos a revisar la tarea que di la clase anterior, que tenía relación prácticamente con todas las consecuencias de la revolución industrial y también cómo influyó un poco esta revolución en nuestro país. Sí, la tarea estaba a partir de la página 82. Bueno, lo primero tenías que leer esa fuente donde existe una mirada optimista y una pesimista, perdón, en referencia a todo este tema de la revolución industrial. ¿Cuáles son las posturas existentes? Dice la pregunta respecto a las consecuencias, una positiva y una negativa. La positiva simplemente se argumenta en que todo este proceso generó un bienestar social, ¿cierto? Trajo un bienestar sanitario para la población y también un bienestar educativo. ¿Ya? ¿Y cuál es la postura negativa? Es que dice que a pesar de todas estas cosas buenas que trajo la revolución industrial, trajo un alto costo para un grupo de la sociedad, ya que se generó una marginación de los sectores populares, ¿ok? La B dice completemos el siguiente cuadro con aspectos positivos y negativos de la revolución industrial en la vida cotidiana de las personas y los aspectos que aparecen acá, ¿ok? Aspecto positivo, entonces, si lo vemos en la vida cotidiana de las personas, podemos ver que simplemente comienza a mejorar la vida cotidiana de estas personas gracias a estos avances tecnológicos que comienzan a crearse, ¿ok? En temas de cambios en el trabajo podemos ver, ¿cierto?, que existe una mayor demanda laboral, a pesar que eso también lleva un tema negativo. En temas de alimentación podemos ver que los bienes, ¿cierto?, los de consumo comienzan a aumentar, especialmente con estas técnicas que comienzan a utilizarse en la agricultura, ¿ok? Si la asociamos en el ámbito del medio ambiente, aquí no, es muy difícil encontrar algo positivo, así que no lo vamos a dejar. Y en medio de transporte también mejora la vida cotidiana de las personas con todos estos medios de transporte que se han creado, como el ferrocarril, las tranvías y cosas por el estilo. Por ende, aspectos positivos, ¿cierto? Aumentan los bienes para las personas, hay una modernización de las ciudades también y se mejora la vida cotidiana. Vamos con los aspectos negativos y primero, ¿cierto? Existe una marginación social o se crea o se marcan mucho más allá los grupos sociales. Ya hay una sociedad que se ve muy beneficiado con todo este proceso, pero otro grupo social que se ve muy, pero muy marginado debido a todo este proceso y estos son los famosos sectores populares, ¿cierto? Otro aspecto negativo hay un abuso laboral hacia los trabajadores, todo esto acompañado de la falta de leyes por parte de las autoridades del periodo. Y por último, ¿cierto? Otro aspecto negativo es el daño al medio ambiente que comienza a generarse en este periodo, ya especialmente porque comienzan a explotar los recursos naturales, comienzan a liberar gases tóxicos y a la larga lleva toda la problemática que tenemos hoy en día del calentamiento global, ¿ok? La C tenía que explicar su postura ya de acuerdo a toda esta temática, si fue positivo o negativo, esto es una respuesta ya obviamente personal, ¿cierto? Eh, yo creo que hay que rescatar ambas, ya hay que rescatar las cosas positivas que tuvo todo este proceso, pero tampoco podemos olvidar las cosas negativas que trajo esto. Ahora, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, estas cosas negativas sí se han ido mejorando, ¿ok? Si lo enfocamos, por ejemplo, en el tema de las condiciones laborales, ya hoy en día o a lo largo después de los años se crearon todas unas leyes laborales en beneficio de estos trabajadores, ¿ok? Así que ahí podemos ir a hacer ese juego. En la página 83 tenemos, ¿cierto? Las principales transformaciones que existían en base a la revolución industrial que va desde el año 1850 hasta el año 1914, ¿ok? Y ahí tenemos que hacer la comparación y usted tiene que escribir como un texto guiándose por todo esto. Ya simplemente prácticamente es como analizar el cuadro. Podemos ver que la principal potencia industrial en 1850 fue Inglaterra, pero después fue en 1914 Alemania y Estados Unidos. Y ojo con Estados Unidos porque es muy interesante, porque es a partir aquí de 1914 que Estados Unidos comienza a tener la importancia mundial que tiene hasta el día de hoy. Ya Estados Unidos sí vivió paralelamente la revolución industrial. Y usted se preguntará, pero ¿cómo? No, recordemos que Estados Unidos fue colonia, ¿cierto?, de Inglaterra y de ahí viene todo este nexo, ¿cierto?, cultural que lleva a Estados Unidos también a vivir de manera muy paulatina este proceso de revolución y ahí lo que lo lleva a la larga a transformarse en una de las principales potencias. Ya la principal fuente de energía en 1850 teníamos la máquina a vapor, pero después aparece la electricidad y también comienza a aparecer el petróleo, que hasta el día de hoy son las principales fuentes de energía. Principal metal en 1850 el hierro, después aparece el acero, en lo que tiene relación con los inventos técnicos, que generalmente en 1850 provienen de los artesanos, ya o sea, son inventos técnicos, pero solamente influenciadas por grupos particulares. Pero ya en 1914 la ciencia comienza a generar su aporte para mejorar estos avances
avances técnicos. Ya en lo que respecta a la industria más destacada, en 1850 destacamos la textil, la metalúrgica y la minera. Y en 1914 la siderúrgica, la química y la automotriz. Y eso también es muy importante, el desarrollo de la automotriz. Sobre hablamos de este señor Ford, ¿cierto? Porque los automóviles, perdón, de aquí comienzan a tener toda esta importancia. En lo que respecta con la transporte y las comunicaciones, el ferrocarril en un comienzo es muy importante y la máquina de vapor, pero después va evolucionando, ¿cierto? Y aparecen ya los autos, aparecen los primeros aviones también, el telégrafo, el teléfono y todas esas cosas. En un comienzo estas empresas eran pequeñas y medianas, pues después eran grandes, se transformaron todas en grandes empresas. Las personas que tenían la concentración de este capital o eran dueños de esta empresa en un comienzo eran sociedades anónimas, después cierto se le sumaban los holding. En lo que respecta a la organización del trabajo, en un comienzo solamente se enfocaba en producir un producto y cuando este se terminara se producía otro. No, acá comienza a hacerse una producción en serie, distintas áreas, distintos trabajadores a producir distintos tipos de productos. Eso es el famoso Fordismo que también hablamos en la semana pasada. Eso, y lo que respecta a la demografía o la población, en 1850 aumentó la población, ¿cierto? Comenzó a generarse esta migración campo-ciudad, especialmente atraídos por la modernización que están sufriendo la ciudad. Y en 1914 esto fue aún mucho mayor como en un comienzo en 1850. ¿Ya? Y eso simplemente era el análisis que tenía que hacer como una clase de cuento, texto de esa comparación. En la página 84 ya nos enfocamos en lo que era la revolución industrial en Chile y tenían que escribir con qué cosas continuaron y qué cosas cambiaron, ¿cierto? En la economía de nuestro país frente a la revolución industrial, ¿ok? Primero, ¿qué cosas continuó antes o después? Simplemente una economía basada en la extracción de recursos naturales, ¿ok? En eso, ¿cierto? La economía hasta el día de hoy se mantiene esta actividad económica en nuestro país, ¿ok? En un comienzo, antes de la revolución industrial, sí, simplemente se enfocaba en lo que eran productos agrícolas, pero ya después en lo que era el salitre, ¿sí? Lo que hablaba la semana pasada. Y otra cosa que continuó aún así, ¿cierto? Fue la influencia y la importancia de las haciendas, que esto viene del periodo colonial y que aún así, ¿cierto? Se mantuvo durante mucho tiempo. ¿Qué cosas cambiaron? Simplemente que esta vez la forma de trabajar en Chile, en estas empresas que aparecen especialmente después de la economía del salitre, que comienzan a implementarse la maquinaria en nuestro país para la producción y llegan los ferrocarriles, la máquina a vapor, ¿cierto? Y esto también conlleva a las ciudades a modernizarse. Y la B dice, redacta un párrafo que explique las consecuencias de la revolución industrial en el comportamiento de la economía chilena. Principalmente la revolución industrial afectó de manera positiva a la sociedad chilena ya y lo podemos enfocar en dos ámbitos. Recuerden, insisto, la economía chilena la explicamos en un comienzo en la extracción de productos agrícolas y después la extracción de la economía, perdón, de la actividad salitrera, ¿sí? En un comienzo en esta exportación de actividades agrícolas fue muy positivo también porque todas estas grandes empresas que están produciendo, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos, comienzan a requerir estos productos a los países latinoamericanos y en este caso Chile aportó con gran cantidad de trigo que ayudó mucho a la economía, especialmente a las zonas de California. Ya Chile en ese periodo exportaba mucho trigo a California. Después, ¿cierto? Después de la economía salitrera, ya esto también aportó de manera muy positiva a nuestra economía, porque ya como comienza a introducirse la maquinaria en nuestro país y a exportar el salir de Chile, se enriqueció, pero de una manera impresionante, lo cual también conllevó a la modernización de las ciudades. Así que el aspecto económico, la revolución industrial sí le hizo muy, pero muy bien a nuestro país. Y por último, tenía que crear un mapa conceptual con todos los aspectos que me hablaba de la revolución industrial que tenían en ese cuadro que aparecen ahí, ¿ok? Así que eso chicos, bueno, parece que me estoy alargando mucho, pero comencemos a hablar sobre el imperialismo que encontramos en la página 95. ¿Qué es el imperialismo? Simplemente es aquella etapa que va a partir de 1870 a 1914, en donde los países europeos comienzan, ¿cierto?, a expandirse hacia otros continentes, especialmente con una influencia política y una influencia económica, ¿ok? Por eso se llama imperialismo. Muchos países simplemente se adueñaron de otros territorios
obviamente para beneficio propio, ¿ok? Por ende, comienzan a controlar estos grandes territorios. Ahora, ¿dónde se lleva a cabo el imperialismo? Se lleva a cabo en parte de América, pero muy poco, en algunos países de Asia, pero especialmente en África, ¿ya? Y todos estos países europeos de este periodo comienzan o simplemente se adueñan de África, se reparten África y comienzan a generar su influencia en África, ¿ya? Y esto es muy interesante porque ¿cómo nace esto? Simplemente nace en la conferencia de Berlín del año 1885, donde se ponen de acuerdo qué territorio africano correspondería a cada país, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la razón que lleva a estos países europeos simplemente a expandirse, ¿cierto? Y a generar estas colonias? Por eso se llama imperialismo, porque comienzan a aumentar su territorio, ¿ya? Y podemos tener varias causas, y la primera de ellas es una causa económica, ¿ya? Debido a esta economía del capitalismo, en donde se genera esta famosa ley de oferta y demanda, esta competencia, esta libre competencia entre los mercados, ¿ya? Y todo esto acompañado de la revolución industrial y el crecimiento demográfico lleva a estas potencias europeas a buscar nuevas materias primas. ¿Para qué? Para sustentar sus economías, ¿cierto? Para sustentar sus productos o para sustentar los bienes que realizan en todo este proceso de la industrial que se está viviendo. Por ende, ven a África y ven a los otros territorios como un gran lugar donde traer estas materias primas y así obviamente poder satisfacer a todas las necesidades de la población. ¿Ok? Y otro aspecto también muy importante y económico es que también trae una ganancia de dinero para ellos porque comienza a generarse una dependencia económica entre la metrópoli y la colonia. Ya, ojo con esto, esto es muy parecido cuando hablamos de la conquista de América. La metrópoli vendría siendo el país, ¿ok? La colonia, el territorio donde ese país está dominando. Tomemos el ejemplo, pues, no sé, pues, de Inglaterra y Sudáfrica, que lo que hoy conocemos como Sudáfrica fue colonizada por Inglaterra en ese periodo. Inglaterra en este caso vendría siendo la metrópoli, Sudáfrica la colonia. ¿Cuál es esta conexión económica que tienen? Simplemente que Inglaterra, ¿cierto? Ocupa Sudáfrica para extraer sus materias primas, se lleva las materias primas a Inglaterra. Acá en las industrias, ¿cierto? Genera todo el bien, ya supongamos, llevaron madera para transformarla en un mueble y después ese mueble lo venden nuevamente a su colonia Sudáfrica a un precio mucho más alto. Y eso generaba, ¿cierto? Que estos países, estas colonias, estos países, perdón, comenzaran a enriquecerse. Es algo muy similar como lo que ocurre hoy en día con Chile. Chile tiene su materia prima que es el cobre, se lo vende a los asiáticos y después compra, ¿cierto? Todos los aparatos tecnológicos que son realizados en gran parte por el cobre que nosotros vendemos, ¿ok? Entonces, económicamente, la razón que tuvieron los europeos fue buscar nuevas materias primas y también enriquecerse ya que comienza a generar estas conexiones económicas entre la metrópoli y la colonia, ¿ok? Segunda causa, segundo aspecto que lleva a estos países simplemente a generar la colonización es la causa estratégica, ¿ya? Sabemos que Europa en este periodo es el centro del mundo, ya con toda esta idea del progreso, es el centro de la economía mundial, o sea, se está viendo la revolución industrial, por ende, desde Europa se envían hacia los otros continentes, hacia las otras sociedades, los distintos productos, los distintos bienes que la gente necesita. Pero en este periodo no existían los aviones, recién los barcos están teniendo mayor importancia y tampoco existe una gran red terrestre, ¿cierto?, para poder exportar productos, por ende generalmente se hacían a través del mar. ¿Por qué entonces podemos decir estratégico? Porque al crear colonias en ciertos puntos específicos, se decía que se controlaban lo que son las rutas de comercios, ¿ok? Y aquí da el ejemplo de que, por ejemplo, para Gran Bretaña o para Inglaterra era muy importante dominar Egipto, ya que Egipto era el centro de la ruta comercial para poder llegar a India. Simplemente son como estos puertos de descanso que tenían las personas para poder navegar, para poder suministrarse de distintos productos, para echar combustible, en este caso de la máquina a vapor y cosas por el estilo. Por ende, estratégicamente era muy importante controlar ciertos puntos que estaban en el centro de estas rutas comerciales de este periodo. Tercer aspecto, tenemos la causa política. Y la causa política simplemente radica a este sentimiento de superioridad que tienen los europeos por el resto de las sociedades. Y lo hemos hablado, y está viviéndose todo este periodo del progreso, ya en donde se cree lo mejor de lo mejor gracias a la ciencia. Además se está viendo la revolución industrial, por ende Europa es el centro de producción de bienes para el resto del
del mundo. Por ende, simplemente ellos sentían que tenían como una clase de deber de enviar todos estos avances a civilizaciones o a sociedades que estaban inferiores a ellos, ¿ok? Por ende, esa es el más claro ejemplo del sentimiento de superioridad que tenían los europeos sobre el resto. Por ende, ellos creían que era su misión como los grandes personas del mundo simplemente enseñar toda esta nueva cultura a las sociedades inferiores, ¿ok? Esa es una... Más que nada, yo esto lo considero como una excusa simplemente para poder realizar estas ocupaciones de territorio. Y ojo con Estados Unidos, aquí nuevamente lo nombra, ya insisto, Estados Unidos también participó de este periodo de colonización. ¿Ok? En esta causa política también tenemos un aspecto muy interesante que lo explica en la página 97, que es el tema con China. Estados Unidos, perdón, Inglaterra, Gran Bretaña vendía opio a China, perdón, traficaba opio a China, no lo vendía porque era de manera ilegal. ¿Qué es lo que ocurre en este periodo? China simplemente no comienza a aceptar, no llegan a acuerdos comerciales con este producto y se vive la famosa guerra del opio. Ya en un comienzo enfrenta a China contra Inglaterra y después China y Francia contra Inglaterra. ¿Quién termina ganando la guerra? Los europeos, ya especialmente Gran Bretaña, pero ahora sí China no fue dominado y tuvieron que llegar a una serie de acuerdos para poder encontrar la paz. Y el acuerdo es súper interesante y China le da Hong Kong al Reino Unido, ¿ya? Por ende aquí vemos cómo Gran Bretaña, perdón, el Reino Unido adquiere una nueva colonia, esta vez en Asia, que es el tema de Hong Kong, ¿ok? Y en este sentido, es muy interesante con Hong Kong porque hoy en día Hong Kong está viviéndose una serie de revueltas, ¿cierto? Culturales que quieren desligarse de China, ¿ya? ¿Y por qué se debe eso? Porque este tratado que se hizo entre China y Estados Unidos, Gran Bretaña, perdón, duraba hasta el año 1997 y después Gran Bretaña se lo devuelve a China. ¿Cuál fue el punto? Es que China, todos sabemos que tiene un sistema político socialista, quería implementar este sistema socialista en Hong Kong, que hasta el día de hoy intenta hacer, pero como Hong Kong tuvo tantos años bajo el dominio de Gran Bretaña, el sistema socialista es lo menos a lo que ellos están acostumbrados, por ende, ¿cierto? Ellos simplemente tienen una cultura occidental, Hong Kong, especialmente influenciada por Gran Bretaña. Por ende, no quieren aceptar esta nueva cultura que le quieren poner China, y aquí se vive todo este conflicto, por eso Hong Kong busca la independencia de China, ¿ya? Este proceso que se vive hasta el día de hoy, ¿ya? Por ende, aspectos como esto ya políticamente lleva a estos señores, ¿cierto? A los europeos a sentirse en superioridad a estas nuevas sociedades y que los invita simplemente a querer enseñarles su civilización, a querer generar el progreso en estas culturas. Si alguien ha visto la película El último samurái, ahí tenemos un ejemplo sumamente claro. Ya, ¿qué pasaba con Asia? Asia en este tiempo estaba en un periodo mucho más atrasado, estaba presente como una época de Edad Media, mientras que todo esto estaba ocurriendo acá en Europa. Y ahí por eso este interés de los europeos con Asia. Pero aún así, insisto, África es el continente que más sufrió las consecuencias de esto. Cuarta causa es la causa demográfica, ¿ya? La población europea comenzó a a subir tanto, ¿cierto? En tema de número, ya lo vimos, ¿cierto? En clases pasadas, que poco a poco las ciudades no comenzaba a dar basto a tanta población, y especialmente por la falta de recursos, o sea, cada vez se requerían más recursos, se requerían más recursos, más producción tenían que hacer las empresas. Aparte que Europa es un continente muy pero muy pequeño, por ende al tener estas colonias, ¿cierto? Los europeos enviaban a población a estas colonias y así en parte se desligaban un poco de este aumento demográfico que estaban realizando. Eso es lo que aquí explica como promovían flujos migratorios, o sea, invitaban a familias europeas a irse a vivir a estas colonias, ¿cierto? Y todo ese cuento. Y por último tenemos lo que es la causa ideológica, y esto es muy muy interesante de analizar, y ahí es la que más cuesta a los historiadores ponerse de acuerdo. ¿Por qué una causa ideológica? Simplemente porque, insisto, los europeos se sienten lo mejor del mundo, la mejor sociedad del mundo, y ellos creen que para eso, ¿cierto? Es importante controlar a las sociedades más débiles. Y aquí surge el famoso darwinismo social, o aquí toma fuerza lo que es el darwinismo social, de lo que hablamos en clases anteriores. Ya los europeos
bajo esta ideología o sienten que hay sociedades que son inferiores a ellos y esto, ¿cierto?, les da la razón o el motivo para poder dominarlas. Por ende, y esto pasa especialmente por África. En África en este tiempo existían solamente tribus, ya ni siquiera habían países civilizados, existían distintas tribus y ellos, los europeos, los sentían como personas inferiores, por ende era la excusa perfecta para ocupar su territorio y así, entre comillas, civilizar a estas pequeñas tribus, obviamente. Porque digo que es una causa ideológica y es un poco más la excusa, porque a ellos, los europeos, lo que menos les interesaba era civilizar a estas tribus, lo que ellos querían simplemente era ocupar el territorio, extraer los recursos naturales, ¿ok? Pero un argumento que tenían para un poco validar todo este proceso de expansión era esta causa ideológica, esta superioridad que ellos tenían, ¿cierto?, sobre el resto del mundo y como esta superioridad les daba una obligación, ¿cierto?, de civilizar a estas tribus, ¿ok? En ese sentido, y toma fuerza o se amparan bajo la idea del darwinismo social. Esas entonces son las causas que tiene todo este proceso imperialista. Ahora veamos qué características tuvieron, ¿cierto?, este proceso. Y simplemente la principal característica es que una potencia más fuerte domina una potencia más débil, ¿ok? Especialmente también en una economía más fuerte domina una economía más débil y podemos ver cuatro formas de dominación que tuvieron los europeos. Primero son las colonias, simplemente en donde las colonias, toda la población nativa de un territorio estaba dominado o estaba sometido 100% a su metrópoli. Ya, por ejemplo, si Gran Bretaña, nuevamente sacar el ejemplo de Sudáfrica, ¿ok? Si el Gran Bretaña instaló colonia en Sudáfrica, todas las políticas que se vivían dentro de Sudáfrica las tomaba, o todas las decisiones las tomaba Gran Bretaña. Toda esa población está totalmente sometida a Gran Bretaña en el ámbito político y en el ámbito económico. La segunda forma de dominación fue los dominios, ¿cierto? Esto generalmente lo generan los británicos, los Gran Bretaña, como se menciona acá, en donde simplemente se les dio autonomía a este territorio, ya al territorio dominado se le dio autonomía, especialmente política, una política interna, pero en temas externos, de políticas externas, eso sí las decidía Gran Bretaña. Por ejemplo, ya supongamos que Gran Bretaña dominó el tema de Egipto, ¿ok? Y utilizó el dominio. Si Egipto quiere elegir su presidente, es tema interno, es tema de ellos. Pero si Egipto quisiera comercializar con Estados Unidos, esa es una política exterior. Y eso lo decidía Gran Bretaña. ¿Se entiende? Se da una leve autonomía a los dominios. El tercer tipo de dominio es lo que es el pretectorado, como lo explica acá, en donde simplemente, nuevamente, la metrópoli en este caso se dedicaba a las políticas exteriores y especialmente a lo que es la extracción de los recursos naturales que tenían estas colonias o estas riquezas que ellas podían tener ya, pero de la política interior simplemente se hacían cargo las personas, ¿ok? Las mismas autoridades del territorio conquistado, ¿cierto? En la política interior, ¿cierto? Se hacían cargo los nativos y todo lo que es la explotación de riquezas, perdón, la metrópoli. Es muy similar al dominio, pero la pequeña diferencia está en esa, que en ámbito económico 100% es dominado por la metrópoli, ¿ok? En el dominio no, el ámbito económico interior es dominado por los nativos, ¿ok? Acá no, en el protectorado 100% de la economía se basa en el dominio de la metrópoli. Y por último tenemos lo que son las concesiones, ¿cierto? Que simplemente eran territorios que pertenecían a un país independiente ya, pero que en algunos aspectos los occidentales obtenían ventaja. O sea, aquí no existe un dominio de la metrópoli, o sea, la colonia, no existe un dominio territorial, pero simplemente en algún aspecto económico sí tenían ventaja estos señores. Y el mejor ejemplo es de China, ¿cierto? Que le dio parte de Hong Kong a Gran Bretaña, por ende. Ahí, ¿cierto? China siguió manteniéndose independiente, pero Gran Bretaña sacó una ventaja económica de este país. ¿Ok? Así que eso, chicos, más que nada lo que me interesa y claro de este video simplemente es qué es el imperialismo y cuáles son las causas o cuáles son los argumentos, ¿cierto?, que tienen los europeos para poder tomar posesión de todos estos territorios. En donde es África el principal perjudicado, que simplemente África fue repartido entre todos los países
europeos de este periodo, con la sola razón, ¿cierto?, de buscar las materias primas, ¿cierto?, y enriquecer a estas potencias. Ok, aún así vimos todas las otras causas, pero la más importante yo creo que esta es simplemente una causa económica. Ya, así que eso chicos, cualquier duda que tengan me la realizan y recuerden que los miércoles nos juntamos en las sesiones online, así que ahí también podemos aclarar todas las dudas de esta temática. ¿Cuál va a ser la tarea de hoy? Simplemente va a ser las páginas 86, 87, 88 y 89 de su libro. Ya muchachos, que estén muy bien, se cuidan, saludos a todos, chao, chao, chao.